Muy bien, hermanos. Vamos a dar inicio. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Lucas, el capítulo 5, el versículo 27. Lucas, capítulo 5, versículo 27. Ahí vamos a encontrar nuestro versículo clave del día de hoy. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y le dijo, sígueme. El tema para esta tarde, hermanos, lleva por nombre un llamado, un mandato. Ese es el nombre de este tema. El propósito que perseguimos, hermanos, es recordar a la congregación la importancia de obedecer el llamado de Dios y el cambio, hermanos, que debe haber en nuestras vidas al decir que hemos nacido de nuevo. Como introducción, hermanos, podemos ver y saber que siempre respondemos de una manera diferente cuando alguien nos habla. Muchas veces respondemos al llamado que alguien nos da con el simple tono de voz de la persona que nos está hablando. Con el simple tono de voz sabemos muchas veces para qué nos quiere la persona que nos está hablando. Si por ejemplo alguien nos dice o te dice, oye mi amor, normalmente es para algo bueno. Sabemos o entendemos que o suponemos que es algo bueno por el tono de voz que está hablando. Pero yo me acuerdo mucho, hermanos, también saber cuando mi papá o mi mamá me hablaban para algo que era un regaño. Normalmente cuando me iban a regañar decían mi nombre completo. Entonces yo sabía por el puro tono de voz que era algo que me iban a regañar o me iban a llamar la atención. Eso es, hermanos, cuando sabemos que alguien que conocemos nos habla, ya sea para una u otra cosa. Sin embargo, hermanos, ¿qué pasa cuando nos habla o cuando te habla un extraño? ¿Qué pasa, hermano, cuando vas por la calle o estás en determinado lugar y de repente te habla un extraño? ¿Cómo respondemos, hermanos, ante la voz de un extraño? ¿Cómo respondemos ante la voz de alguien desconocido? Podemos reaccionar, hermanos, seguramente de tres formas que son las más comunes. Podemos reaccionar de manera indiferente, o sea, si alguien nos habla y no lo conocemos o no lo relacionamos, simplemente pues, ni volteamos. Una indiferencia, ¿va? Podemos, hermanos, también reaccionar de una manera sorprendida, sorprendidos ante alguien que nos hable. U otra, hermanos, podemos reaccionar de una manera con extraño. O sea, caray, ¿quién será? ¿Me hablará a mí? Hoy, hermanos, en el tema que vamos a compartir, vamos a ver, hermanos, cómo reaccionaron algunas gentes, pero ante el llamado del Maestro. ¿Cómo reaccionaron, hermanos, algunas gentes ante el llamado de Jesús? Dice la palabra del Señor en este pasaje que acabamos de leer. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Jesús, hermanos, está pasando por donde está esta persona sentada y le dice, sígueme. Fíjate cómo la palabra del Señor no nos dice que le haya pedido permiso. La palabra del Señor no nos dice que Jesús le haya rogado. La palabra del Señor no nos dice que Jesús le haya ofrecido algo a cambio. Simplemente el Señor está diciéndole, sígueme, sígueme, así de fácil. ¿Quiénes eran, hermanos, estos publicanos? Los publicanos eran personas que se encargaban, hermanos, de recolectar impuestos para el Imperio Romano. Estos publicanos, voy a ponértelo y explicártelo de manera rápido, compraban, hermanos, por poner un ejemplo, lo que Roma cobraría de impuestos en una ciudad, voy a poner Jerusalén. Roma le decía al publicano, yo por Jerusalén quiero 1000 monedas, de lo que sea, es un ejemplo nada más. Entonces el publicano compraba y le pagaba a Roma esas 1000 monedas. Como ya era de ellos, el publicano, hermanos, cobraba a la ciudad los impuestos que él quería. Obviamente, el publicano ganaba
y ganaba una buena lana, porque él pagaba 1,000, pero tal vez, no sé, hermano, cobraba o ganaba 2,000, es decir, abusaban, hermanos, subían los precios para ganarle ellos. Obviamente, estas personas tenían muchos beneficios por parte de Roma, pero como extorsionaban a la gente judía, a la gente del pueblo, la gente, hermanos, los judíos, los sentían a ellos como un traidor. Los sentían y los veían a esas personas como alguien que era de lo peor. Entonces Jesús, extrañamente para los conocedores, para la gente normal, está haciendo un llamado a alguien que debiera ser indigno, hermanos. A alguien que no se merecía que el maestro llamara a seguir a sus filas. Sin embargo, Jesús llega y le dice, sígueme. Dice la palabra del Señor en donde acabamos de leer en Lucas, dice de la siguiente manera. Va él, hermanos, caminando, Lucas 5:27, y le dice, le contesta así. Después de estas cosas, en el contexto bíblico inmediato, dice el versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. Leví era el nombre de ese publicano. Leví, hermanos, significa literalmente unido. Significa también, hermanos, ligado a. Ese es el nombre y ese es el significado de Leví. Y si tú te fijas, Leví estaba ligado. Leví estaba unido, pero a la corrupción, al fraude, a la extorsión. Y llega Jesús y lo ve en el banco de los tributos. Ellos, hermanos, se ponían en un lugar estratégico, ¿eh? No crees que se ponían en cualquier parte. Eran como los del SAT actualmente. Sabían cómo llegar y sabían a dónde llegar. Estos publicanos ponían sus mesas, hermanos, donde se juntaban los caminos que llegaban a las ciudades importantes o a las ciudades donde iban a recaudar los impuestos. Jesús entonces le dice, sígueme, sígueme, así de fácil. Tú imagínate, hermano, quiero que te imagines por algún momento la seguridad en la mirada y la seguridad en la voz que tenía Jesús. A veces me pregunto, hermanos, ¿qué es lo que reflejaba Jesús cuando pasaba por algún lugar? Para que este hombre, ligado al dinero, fíjate lo que nos dice el versículo 28, dice de la siguiente manera, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, hermanos. Esto nos debe quedar bien claro a ti y a mí y debe ser un aliciente para nosotros. Este hombre dejó todo para seguir al maestro. Tú y yo, hermano, debemos estar dispuestos a dejarlo todo para seguir a Jesús. Tú y yo, hermanos, debemos hacer lo que hizo este hombre. Toda aquella persona, hermano, que quiere seguir a Jesús, pero no lo sigue de manera completa, está actuando erróneamente, hermano. Dios debe ser tu primer lugar. Dios debe ser tu prioridad. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú decides seguir a Cristo, por naturaleza, hermano, debes dejarlo todo. ¿Qué quiere decir esto? Debe haber en ti un cambio. Debe haber a ti un cambio de la manera en que vivías a la manera en la que debes vivir ahora que llegaste a los pies de Cristo. Definitivamente tú no puedes ser el mismo. Tú no puedes ser el mismo, hermano. Fíjate lo que dice más adelante. Dice el versículo 29, y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban con ellos a la mesa. Y los escribas y fariseos, dice la palabra del versículo 30, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? La Biblia, hermanos, no nos dice y no nos aclara en este punto qué hablaron Jesús y Mateo en ese banquete. No nos enseña nada de eso. Sin embargo, yo pienso y deduzco que Jesús
le dijo a Leví, le dijo a Mateo, hermanos, que tenía que arrepentirse, que tenía que arrepentirse. Después de ser llamado Leví, ahora se llama Mateo. Y Mateo, hermanos, Leví significa ligado, ya dijimos, unido. Y Mateo significa regalo de Dios. Podemos establecer, hermanos, que Cristo al llamarlo y al decirle sígueme, le está haciendo un regalo. Y ahora Mateo significa regalo de Dios. Seguramente, insisto, Jesús le ha de haber llevado el mensaje, le ha de haber compartido el evangelio y diciéndole que tenía que arrepentirse, diciéndole que tenía que cambiar su vida, pero no, hermano, para con los demás. No, hermano, para que los demás lo quisieran, sino para alcanzar una vida eterna. Una vida eterna. Tú y yo, hermano, al llegar a los pies de Cristo, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, hermano, pero no cambiar para adaptarnos al mundo. No cambiar, hermanos, para adaptarnos a lo que muchas veces tristemente está mal en la iglesia. Tú y yo debemos cambiar, no para adaptarnos. Esto va para los jóvenes, esto que voy a decir enseguida. Joven, tú no tienes que cambiar para adaptarte al mundo. Tú no tienes, hermano, joven, que quedar bien con nadie. Escúchame bien lo que te voy a decir. No tienes que quedar bien con nadie, solo con Dios. ¿Y por qué insisto mucho en los jóvenes? Porque desgraciadamente, hermanos, yo veo la preocupación en los jóvenes por ser aceptados. Yo veo la preocupación por los jóvenes en querer moldearse, en querer acoplarse para que sus amigos o sus compañeros de escuela o sus compañeros de barrio o qué sé yo, los incluyan, hermanos, para sentirse unido, para sentirse integrado. No debe ser así. Tú, joven, debes solamente cambiar para quedar bien con Dios. Fíjate lo que dice el versículo 30, lo voy a volver a leer. Y los escribas y los fariseos murmuraban. Murmuraban. La palabra original, hermanos, es como decir, y hace referencia a cuchichear. O sea, como cuando dice, que nada más eso se alcanza a oír, que no se escucha nada, sino que nada más lo hacen para entre ellos. Eso hace referencia a la palabra murmuraban. Sin embargo, ¿quiénes eran los que murmuraban? Los que debieran enseñar la palabra. Esos eran los que murmuraban. ¿Quiénes eran los escribas, hermanos? Los escribas eran los encargados de traducir las escrituras, de interpretar las escrituras. Y los fariseos, en teoría, hermanos, eran los sabios de la ley. Eran los que enseñaban. Pero desgraciadamente, como hemos visto en otras ocasiones, tanto escribas como fariseos habían incorporado, hermanos, a las escrituras que ya estaban establecidas, tradiciones, tradiciones que no eran importantes. Hemos visto algunas de ellas y las más claras, ¿verdad? Eran el lavado de manos. Eran cosas, hermanos, que no agregaban. Sin embargo, ellos las ponían como intentando o poner carga sobre la gente. Decían, no, 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 tienes que lavarte las manos para que lo que entre a ti no te contamine. Tanto fue así, hermano, que Jesús en uno de esos días, en uno de esos momentos les dijo, no, lo que entra no contamina, sino lo que sale, dijo Jesús. Lo que sale es lo que contamina. Ellos entonces murmuraban contra los que habían creído, contra los que estaban en ese banquete. Fíjate el versículo 31. Jesús escuchó lo que murmuraban y les dice lo siguiente. Respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ellos, hermanos, se creían justos. Ellos se creían sanos. Ellos se creían que estaban bien. Y el Señor les está diciendo que no vino sino a llamar a pecadores para arrepentimiento. Pero muchos se creían justos.
La palabra del Señor, hermano, nos enseña que no hay justo ni aún uno. Aquí la palabra justo, hermanos, es para los que decían, aplicándolo a nuestros tiempos, a la gente que se cree justa, no, es que yo soy justo, yo no robo. Algunos dicen, yo ayuno, yo pago mis impuestos. Es decir, hermanos, al igual que hoy, estas personas se creían dignos por las obras que hacían, dignos por lo que hacían, no, hermanos, por la gracia de Dios. Jesús recibe, hermanos, a todo aquel que reconoce su pecado. Pero a los que no quieren, hermanos, Jesús no obra en sus vidas. Fíjate cómo Mateo estaba ligado a sus delitos y pecados, ligado a las tranzas y a los fraudes. Pero Mateo escuchó el llamado. Jesús lo llama, Leví atiende el llamado y viene un cambio radical en su vida. Contigo debe pasar lo mismo, mi hermano. Jesús te llama, tú escuchas el llamado y ahora tiene que haber en ti un cambio radical en tu vida. Si usted, mi hermano, se dice cristiano, pero su vida no muestra un cambio, usted se está engañando. Usted nada más está jugando. Definitivamente no podemos ser los mismos después de recibir y conocer a Cristo. Fíjate, voy a ponerte otro ejemplo. Vamos a Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, 9. Aquí vamos a aclarar un poco más esto que te estoy diciendo. Dice la palabra así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta parábola, hermanos, dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos. Es decir, esto es para los que creen que por ser buenos ya tienen la salvación. Esto es para aquellos que, y mucha gente lo dice, hermano, no, es que Dios no es tan malo para condenarme. Confían entonces, hermanos, en sí mismos como justos. Sin embargo, mueren en sus delitos y pecados. Y la palabra del Señor, hermanos, es bien clara al respecto. Y dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Jesús, hermanos, habla y ha hablado siempre de una forma directa. Directa. Si vemos el contexto, hermanos, de lo que hablábamos en Mateo, a Mateo, en la reunión de Mateo, Jesús está hablando a dos grupos, ya dijimos, escribas y fariseos. Y les habla directamente, hermanos. Él los tenía de frente y él pone ejemplo con ellos mismos. Él pone el ejemplo con ellos mismos, porque fíjate lo que dice adelantito en el versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar, y uno era fariseo y el otro era publicano. Jesús está poniendo el ejemplo con ellos dos, hermanos. Jesús no hace, como decimos nosotros muchas veces, te digo Juan para que me entiendas Pedro. Él es directo, hermanos. Él es directo. Y pone el ejemplo con ellos mismos y dice así: el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué vemos aquí? El fariseo no estaba ni de rodillas, no estaba, hermanos, mostrando una posición humilde, no estaba, hermanos, mostrando sujeción, él estaba de pie. El estar de pie, hermanos, mostraba orgullo. Él hablaba, dice bien clarito, aquí en el versículo 11, oraba consigo mismo, o sea, no le importaba realmente lo que dijera el Señor. Él oraba consigo mismo, él oraba para él. Y luego vuelve a decir, gracias por no ser como este. Y luego empieza a decir lo que hace. ¿Qué quiere decir eso? Empieza, hermanos, él a manifestar
sus obras. Dice así, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Es decir, yo hago esto, yo hago lo otro. Hermanos, ¿de qué le servía? ¿De qué le servía si lo estaba presumiendo? Realmente, hermanos, no sirve de nada. Lo mismo te lo digo hoy. Y como los he dicho una y otra vez, el mejor testigo de tu conversión, tú que eres padre, es tu hijo. Es tu hijo. Porque es tu hijo o tus hijos los que realmente ven el cambio que hay en ti. Me ha tocado conocer, hermanos, y ver personas que cuando nos reuníamos en otro lugar y que pasábamos al altar a orar, me tocó ver personalmente hermanitas o hermanitos de los dos orando y el chiquillo a un lado y mientras estaba orando poniéndole pellizcos al chiquillo. Algunos dicen de esta manera, nomás que termine de orar y vas a ver cómo te va a ir. Lo escuché. Lo escuché. ¿De qué le servía, hermanos? ¿De qué le servía? Todo eso son solo engaños y engaños a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo iguales, hermanos. Nos quejamos, perdón, nos burlamos de los inconversos, nos burlamos de la gente que pertenece a la iglesia tradicional con sus mandas, ¿verdad? Y ellos hacen sus mandas para pedir un favor de Dios y ni siquiera eso pueden cumplir. Y ni siquiera pueden eso cumplir. Ahora bien, ¿qué valor tienen esas mandas si después de acabar el periodo de la manda vuelven a lo mismo? Como ya platicamos en veces anteriores, eso le pasaba aún a Martín Lutero, hermanos. Martín Lutero, como ya aprendimos, él se confesaba durante mucho tiempo. En alguna ocasión dice la historia que hasta duró 11 horas confesándose. Pero después caía en su mismo desconsuelo. Martín Lutero pasó por ese problema, pasó por esa situación hasta que él supo y reconoció que no era por su esfuerzo, que no era por su esfuerzo, sino que era por la gracia de Dios que todo pasaba, que todo sucedía. Hermanos, si a ti te gusta ayunar y si tú todavía eres de los que practica ayuno, pero después del ayuno sigues igual, de nada sirve, hermano. El verdadero ayuno es dejar de pecar. Es dejar de pecar. Fíjate lo que dijo el publicano a diferencia del fariseo. Versículo 13 de Lucas 18. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Dicho sea de paso, de ahí la iglesia tradicional saca el por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, diciendo y poniendo en práctica eso. Era, hermano, insisto, una práctica religiosa. Y muchas personas siguen cayendo en una práctica religiosa. Sin embargo, eso no es lo importante que quiero que veas hoy. Él se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Él reconocía que era pecador, hermano. Él reconocía que era pecador. Lo más importante en nuestra oración al Señor es eso, reconocer que somos pecadores. Reconocer que somos pecadores. El publicano lo está haciendo, hermano. El publicano está reconociendo y diciendo, yo reconozco que soy pecador. ¿A quién representa el publicano? ¿O a quién puede representar el publicano? El publicano, hermanos, puede representar a las personas que como tú y como yo, antes de llegar a los pies de Cristo, eran de lo peor. Eran de lo peor, eran tranzas o éramos tranzas, éramos rateros, éramos estafadores, éramos engañadores. Y llegamos a los pies de Cristo. Y el mensaje, hermanos, cambia nuestra vida. Nos llega el mensaje y transforma nuestra condición. Primero reconocemos nuestra condición pecaminosa. Llega el mensaje, cambia tu vida. Es decir, escuchas la voz de Dios. Y ahora, hermano, te sientes indigno. Reconoces
que eres pecador, te sientes indigno. Y fíjate lo que dice el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. De pasadita te digo, hermano, cuando lleguemos al cielo, ¿nos vamos a llevar cada sorpresa, hermanos? Porque te aseguro que en el cielo va a haber de todo. Va a haber rateros, va a haber adúlteros, va a haber asesinos. Va a haber, hermano, ese tipo de gente. Pero ¿sabes por qué van a estar en el cielo? Porque todos ellos, están arrepentidos de su pecado. Todos ellos, hermanos, a pesar de haber sido rateros, adúlteros, asesinos, fornicarios, qué sé yo, en determinado momento reconocieron su situación y fueron lavados con la sangre de Cristo. Y así, hermanos, como espero en Dios y confío, nos encontremos ese tipo de gentes en el cielo, también te aseguro que nos vamos a llevar una sorpresa. Si pudiera decirlo y si me lo permites, no estoy seguro, ni lo aseguro porque no he estado en el cielo, pero nos vamos a llevar, hermanos, también cada sorpresa al saber que no van a estar muchos. Escúchame bien, no van a estar muchos de los que pensamos que ahí iban a estar. No van a estar, hermano, porque su cristianismo era fingido, porque su cristianismo, entre comillas lo pongo, era solo de dientes para afuera, porque son, hermanos, como la multitud que solo seguía a Cristo por su milagro, que solo seguía a Cristo, hermanos, porque los alimentara, pero nunca hubo un cambio real a su vida. Nunca hubo un cambio verdadero. Volvieron a ser iguales, hermanos. Escucha, por favor, estas palabras y humíllate ante el Señor. Reconoce la necesidad de la sangre de Cristo en su vida, porque como dice Romanos, insisto, no hay justo ni aún uno. No hay justo en todo el mundo. Hermanos, nuestro llamado es al arrepentimiento. El Señor nos ha llamado. El llamado de Cristo es a arrepentirnos. Y ya arrepentidos, hermanos, nuestro llamado es a compartir el Evangelio. El mandato de Cristo es predicar a un Cristo, hermanos, que salva de la condición pecaminosa de la gente. Y que salva, hermanos, de la condenación, eterna. Ese es el llamado de Cristo. Escucha la voz del Señor, hermano. Cristo te está diciendo y Cristo te dice, sígueme, sígueme. Cristo vino a este mundo a salvarnos a ti y a mí. Pero lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer nuestra condición y no ser como nos enseña la palabra del Señor, que fue el joven rico. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, el versículo 21 y 22. Fíjate lo que pasó con este joven. Mateo 19, 21 y 22. Dice así. Desde el 20, hermanos. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y ven y sígueme. El Señor primero le está diciendo lo que tiene que hacer para poder seguirlo. ¿Cuál fue la respuesta del joven? Entonces, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, hermanos. Se fue triste. ¿Por qué? Porque dice la palabra, tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. No pudo seguir a Cristo. No siguió a Cristo. Él prefirió, hermanos, seguir con su vida normal. Seguir con lo que estaba haciendo. Sin embargo, él se creía digno, él se creía justo, porque en el contexto dice, hermanos, que Jesús le dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, y en otro dice, no matarás, no adulterarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, ¿todo eso he hecho? Número uno, estaba mintiendo, porque es imposible que lo haya hecho. Estaba mintiendo y sin embargo el Señor se lo permite y le dice, bueno, ándale pues, ya que has hecho todo eso, ve y vende todo lo que tienes y luego me sigues. Le pudo, hermanos, le pudo y no lo siguió. Y no lo siguió. Hasta ahí quedó. Pero algo que es bien importante para ti y para mí. El Señor Jesús, hermano, le dijo, sígueme, pero así como es. El Señor, hermano, no le bajó la cuota al joven rico. Cuando lo vio que se marchó, no, ¡ey, espérate, espérate! No le hace, hombre, ándale pues. Nomás ve y reparte una partecita y luego me sigues. Nomás ve y da el diezmo y luego me sigues. No, hermano. El Señor dice aquí que se fue. El joven dice así, oyendo esta palabra, se fue triste y tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo dejó que se fuera, porque sabía que su corazón, el corazón del joven, no estaba en seguirlo a él. El corazón del joven estaba en seguir lo que amaba del mundo. El Señor lo confrontó, hermanos. Tú y yo, el día de hoy, tenemos que vivir como cristianos. El Señor, hermanos, nos va a confrontar. Y es ahí donde va a salir realmente el cristiano. De pasadita te vuelvo a decir, ahora te voy a decir muchas cosas de pasadita. No todo el que dice que es. No todo el que se llama cristiano es cristiano. ¿Por qué? Porque sus frutos no muestran una vida de hijo de Dios. No han mostrado, hermanos, un verdadero arrepentimiento. No podemos predicar un arrepentimiento sin arrepentimiento, hermanos. No puedo predicar lo que no vivo. Y si no me arrepiento, y si no reconozco mi incapacidad, yo no puedo predicar eso, hermanos. No puedo hacerlo. El que tú tengas un encuentro con Cristo forzosamente tiene que mostrar un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor me enseña y me muestra que todos los que tuvieron un encuentro real con Cristo, un encuentro verdadero con Cristo y siguieron su llamado, cambiaron, hermanos. Vamos a ver el ejemplo de Pedro. Lucas 5:5. Lucas capítulo 5, versículo 5. Fíjate lo que dice. Desde el 4. Dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, es el maestro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y le respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, este versículo tiene tanta información que pudiera ser una predicación sola de este versículo. Sin embargo, quiero nada más abocarnos a esto y que tú comprendas esto. Le dijo el Señor, vete mar adentro y echa las redes para pescar. Yo pienso, hermano, imagino que Pedro debe haber pensado, haber dicho, bueno, ¿qué me va a enseñar? He sido pescador toda la vida. Y hasta donde yo sé, pudo haber dicho Pedro, insisto, estoy parafraseando, hermanos, pudo haber dicho Pedro, maestro, pues tú eres constructor. Tú eres, tú haces casas. Tú trabajas con las manos. ¿Tú qué vas a saber de pesca? ¿Tú qué me vas a, diciéndolo así, tú qué me vas a venir a enseñar? Sin embargo, Pedro dijo algo bien importante. Esta versión, la versión Reina Valera, dice lo siguiente. Dice, mas en tu palabra echaré la red.
en tu palabra. Otra versión dice, por las palabras de tu boca. Creo que es la Biblia del Jubileo, no lo apunté, pero creo que es la Biblia del Jubileo la que dice eso. En tu palabra, esa fue la palabra clave, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que obra. La palabra de Dios es la que hace los milagros. La palabra de Dios es la que de la nada, hermanos, crea, como lo hemos visto también. Y él, Pedro, dijo y reconoció, en tu palabra echaré la red. Y dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Habían estado ellos en su experiencia toda la noche pescando y no habían agarrado nada. Escucharon la voz del maestro, escucharon la voz del que le habla y sucedió el milagro, hermanos. Y pasó el milagro. Ahora bien, ¿cómo respondió Pedro? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro dijo de la siguiente manera. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, ¿qué palabras, hermano? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro, hermano, se miró cara a cara con el Creador y Salvador del mundo. Pedro se miró cara a cara con el dador de todos los milagros, con el Creador de todo, hermanos, y él reconoció y dijo, apártate de mí, Señor, no soy digno de ti. Pero cayó de rodillas ante el Maestro. Pablo, hermanos, reconoció lo mismo y diciendo, Pablo dijo, de los pecadores soy el peor. Isaías, hermano, dijo, ay de mí, que siendo inmundo mis ojos han visto al Creador. A eso vino Jesús, hermano. A eso vino Jesús. A eso nos llama Jesús, al arrepentimiento. Jesús nos llama, hermanos, y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Jesús vino a mostrarte tu pecado y con su gracia entregarte la salvación. Para eso, mi hermano, tú y yo debemos ser sinceros. No como los fariseos, hermanos, a los cuales Jesús llamó hipócritas. Llamó, hermanos, sepulcros blanqueados. Jesús fue duro con los que se creían justos. Jesús vino, hermanos, a salvar a los que ya no podían más con la carga de sus pecados. A los que no podían ya, hermanos, con los remordimientos de conciencia. A gente, hermanos, que toda su vida vivieron fuera de sus caminos. Pero cuando Cristo les dijo, sígueme, de inmediato, hermanos, la siguieron. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Lucas 19, 1 y 3. Lucas 19, del 1 al 3. Dice de la siguiente manera. Habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo, jefe de publicanos, es decir, ratero de rateros, hermano. Tranza de tranzas. Y fíjate lo que significa saqueo. Saqueo, hermanos, el significado de saqueo es puro, justo y limpio. Ese es su significado. Y saqueo, hermanos, no era ni puro, no era ni justo y menos tenía las manos limpias, hermano. Menos tenía las manos limpias. Sin embargo, sabiendo que Jesús iba a pasar por la ciudad, él, hermanos, procuraba verlo. Él procuraba verlo.
Zaqueo definitivamente no hacía gala de su nombre, pero Jesús a eso vino a la tierra, hermanos. Jesús vino a cambiar la vida de Zaqueo, tu vida y la mía, hermanos. Zaqueo obedeció la voz de Jesús. Fíjate lo que dice. Jesús le dijo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Le recibió gozoso. Al ver esto, todos, otra vez, hermanos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, número 1, Zaqueo escucha la voz del maestro. Inmediatamente va y lo sigue, gozoso. Y dice la escritura que él bajó de inmediato y gozoso. Puesto en pie, lo invitó a comer. ¿Qué pasaría en ese encuentro con Cristo? No sabemos, hermanos. Seguramente, al igual que con Leví, el Señor lo confrontó con su pecado. Jesús le entregó el mensaje y Zaqueo sufrió un cambio radical. A tal extremo, hermanos, que dice la Escritura en el versículo 8, Zaqueo dijo, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Este sí comprendió el mensaje. Este sí escuchó la voz. Este hermano sí estuvo dispuesto a dejar todo por seguir al maestro. A diferencia del joven rico que se fue triste, este bajó gozoso. Este bajó contento, hermanos. El seguir a Cristo cuesta, pero no dinero. El seguir a Cristo, hermanos, cuesta porque debes muchas veces dejar lo que más te gusta, dejar lo que más te atrae, dejar lo que has sido, hermano, toda tu vida. Por lo mismo, muchas personas no lo siguen. O incluso hay personas que comenzaron a seguirlo, pero lo dejan de seguir, aún sabiendo quién es. Aunque lo siguieron en determinado momento, hermanos, como no nacieron de nuevo realmente, se van. ¿Es nuevo? No. Juan 6:60. Juan capítulo 6, versículo 60, hermanos. Vamos a leer hasta el 64. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, otra vez, hermanos, murmuraban, cuchicheaban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto os ofende? Pues que, si venéis al Hijo del Hombre, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada es provechosa. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dijo el Señor, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Dice la Escritura, hermanos, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Muchos de sus discípulos. Pero otra vez, hermanos, la respuesta de Cristo es dura. La respuesta de Cristo es dura. Yo me lo imagino, hermanos, volteando a ver a sus discípulos y como diciéndoles, ¿esto te ofende? ¿Esto te ofende? ¿Qué palabras tan duras, hermanos? Nada que ver con el evangelio actual. Nada que ver con el evangelio que hace ver a un Jesús blandengue y un Jesús que puedes manipular como te da tu gana. No, hermano.
No, nada que ver con eso. Para que no se vayan, para que no me dejen de hablar, para que siga creciendo el evangelio. Ya me imagino al Señor diciendo, le voy a bajar poquito, otra vez. Ya, hombre, ¿sabes qué? Discúlpame, se me pasó la mano. Pedro, tú que eres el más hablador, háblales, hombre, y diles que ya me voy a llevar más tranquilo. No, hermanos. No, Jesús está yendo todavía más allá. Y Jesús está diciendo, el que me quiera seguir, debe seguirme como es. El que me quiera seguir, debe seguirme como es. Y él sabía, hermanos, que no todos lo seguirían, que no todos le creerían. Él sabía perfectamente. Jesús sabía, hermanos, hasta quién le iba a entregar. Así me lo dice el versículo 64. Dice al final, él sabía, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no le creerían y quién le iba a entregar. Entre los 12, mis hermanos, estaba Judas, pero ese no se fue en ese momento. Ese no se fue. Ese, hermanos, supo disimularla hasta el final. Pensó que engañaba al maestro. Jesús sabía perfectamente, hermanos, quién era él. Jesús sabía perfectamente, pero nunca bajó el estándar, hermanos, para hacer el evangelio agradable. Nunca lo hizo. Él permaneció en el estándar que estaba estableciendo para que si lo seguían, supieran a quién seguían y a lo que se amarraban, hermanos, y a lo que se sujetaban conseguirlo. Tú debes de saberlo el día de hoy. Tú debes de saberlo el día de hoy. Seguir a Cristo, hermano, no es un juego. Seguir a Cristo y obedecer la voz del Señor no es un juego. Y fíjate lo que dice el versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde entonces, muchos volvieron atrás. ¿Cuántos de esos, hermanos? ¿Cuántos de esos, estando con el maestro, conociendo al maestro, se volvieron? Muchos. En estos 25 años, hermanos, ya 26 que tengo en el Evangelio, me ha tocado ver muchos volver atrás. Muchos dejar los caminos. Muchos hermanos que no siguieron a Cristo porque pensaron y les fue duro seguir el mandato del Señor. Seguir a Cristo, hermanos. Y prefirieron volver atrás. Aún con nosotros actualmente, hermanos, aún en este poco tiempo que tenemos en esta congregación, nos ha tocado ver gente que se ha retirado porque de alguna u otra manera los hemos confrontado con la palabra. Nos ha tocado que se han retirado, hermanos, porque les hemos hablado de la palabra y con la verdad y los hemos confrontado con su pecado. Y mejor se han retirado, hermano. Mejor vuelven a donde venían, de donde venían. Mejor vuelven a donde esté más tranquilo. Mejor vuelven, hermanos, a donde les sobe nada más la orejita. Pero la palabra del Señor dice que debemos hablar la verdad. Y lo hacemos, hermanos, de verdad, porque les amamos. Sabemos a quién seguimos y sabemos cómo debe ser. Y el Señor, hermanos, sabía que se iban a ir. Y una vez más, hermanos, una vez más, Cristo se mantuvo. No les dijo, hermanos, a lo mejor quiero pensar que algunos de sus discípulos más cercanos o de los 12 apóstoles, tal vez porque mucha gente se confunde pensando que los discípulos nada más eran 12, eran muchos, hermanos. En Hechos nos dice, y cuando el Señor resucita nos confirma también que se apareció a muchos, más de 500, algo así. Eran muchos discípulos, eran 12 apóstoles. Yo me imagino que empezaron los apóstoles también a hacerse preguntas, ¿y qué irá a pasar? ¿Y no nos iremos a quedar solos? Se nos van a ir. Y el Señor voltea con esos y les dice de la siguiente manera, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, en español mexicano, ¿también te quieres ir?
¿También se quieren ir? ¿También ustedes quieren hacerlo? Órale, órale. Pregunta, ¿estaría enojado el Señor, hermanos? Porque mucha gente piensa que estaba Cristo aquí bien enojado. ¿Estaría enojado? Yo creo que no. Simplemente, hermanos, la verdad es así. En ocasiones la verdad es dura, en ocasiones la verdad es más tranquila. Pero yo creo que el Señor no estaba enojado. ¿Por qué? Porque es lo que da a entender Pedro, hermanos. Y la respuesta que da Pedro nos da más luz a aclarar esta duda. Porque cuando alguien te habla enojado, normalmente, ¿cómo contestas? Si alguien te habla enojado, normalmente, ¿cómo contestas? Y más cuando sabes que esa persona está mal. Más cuando sabes que esa persona está siendo injusta. Cuando alguien te habla enojado y de esa manera, normalmente tú contestas igual. Sin embargo, la respuesta de Pedro nos ilumina y nos amplía el horizonte. Fíjate lo que dijo Pedro. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos seguido y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, a ese mismo Jesús es al que servimos tú y yo. A ese mismo Cristo es al que servimos tú y yo. Si de repente la palabra del Señor te duele, si de repente la palabra del Señor te confronta, acéptala, hermano. Acéptala. Toma lo que es para ti. Muchas veces me ha tocado gente que me dice, ay, hermano, tuvieron bien duras las pedradas. No lo planeo para ti, hermano. Yo nomás comparto la palabra. Si el Señor te está hablando, no le des vueltas. No codes al que está a tu lado. Es para ti. Agarra lo que es tuyo. Porque el Señor te está diciendo, sígueme. Sígueme. Yo traigo para ti palabra de vida eterna. Pedro lo reconoció. Reconócelo también, hermano. Al igual que los hombres de la Biblia, hermano. Al igual que esos hombres pecadores que reconocieron su pecado, tú y yo tenemos que hacerlo, hermano. Al igual que como lo hizo en ese entonces, el Señor lo sigue haciendo el día de hoy. El Señor todavía el día de hoy habla, hermano. El Señor todavía el día de hoy te dice, sígueme. Sígueme. ¿Te sientes perdido? Sígueme. ¿Te sientes desconsolado? Sígueme. ¿Te sientes defraudado? Sígueme. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino. Nunca dijo el Señor, yo hago el camino. Nunca dijo el Señor, yo trazo el camino. No, el Señor dijo, yo soy el camino. Entonces, hermano, ¿a quién tenemos que seguir? A Cristo. Él es el camino. A Él es el que tenemos que seguir. Sígueme, dijo Cristo. Algunos lo siguieron, otros no lo siguieron. Hoy, hermanos, pasa lo mismo. Algunos lo siguen. Otros dicen, no, hermano, yo no puedo. De plano es muy duro. ¿Sabes por qué? Porque sigues confiando en tus fuerzas. Sigues confiando en tu capacidad. Sigues confiando en tus obras. Sigues confiando en ti. No debe ser así, hermano. El Señor te dice, sígueme. Síguelo. Síguelo, pero como es. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo le creo, hermano. Y yo lo voy a seguir. Yo seguiré al Dios viviente. Yo seguiré, hermanos, al Hijo de Dios. Yo te invito en esta tarde. Si tú como cristiano has fallado, arrepiéntete. Si tú como hijo de Dios, siendo ya hijo de Dios, has pecado, arrepiéntete. Y sigue adelante. Y sigue en el camino. No dejes que tu pecado te separe del camino. No dejes que tus fallas te separen del camino. Sigue al Maestro. Aunque hayas fallado, aunque hayas errado, reconozca tu pecado y síguelo, hermano. Arrepiéntete.
Arrepentirse, la palabra original, metanoia, que quiere decir cambio total. 180 grados, hermanos. Síguelo. El Señor le dijo a Mateo, a Leví, sígueme. Y Mateo, hermanos, dice la Escritura, dejándolo todo, se puso en pie y lo siguió. Deja tu pecado, hermano. Deja tu vida pecaminosa. Permite que el Señor haga la obra en tu vida. Confiesa tu pecado a Cristo. Ven a sus pies en caso de que todavía no lo hagas. Y Él, a través del Espíritu Santo, hará la obra en tu vida. Este es el mensaje que tenía para ustedes este día, hermanos. Es una invitación que hago para ustedes. Sigan a Cristo. Escuchen su voz. Sígueme, dice el Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Espero.